Este video va de la postura de Valentina Shevchenko de minimizar la victoria de Alexa Grasso a un error suyo y el cual asegura que es imposible que se vuelva a repetir y cómo esto le puede jugar en contra en su futura revancha. Y no solo es mi opinión, sino también la de Rose Namajunas, una ex campeona y además amiga de Valentina. Soy José y esto es Fans Combat. La ex campeona Valentina Shevchenko desea recuperar su título de peso mosca femenino de UFC. Como saben, Alexa Grasso se lo arrebató en el UFC 285 el pasado mes de marzo, cuando estaba desafiando por su primer título mundial. La destacada peleadora mexicana venció a Valentina, una de las mejores peleadoras de todos los tiempos, sometiéndola con un mataleón en el cuarto asalto. La secuencia final, a la que Valentina se refiere como su único error en ese combate, comenzó con una patada giratoria de Shevchenko dirigida al abdomen de Alexa, estando cerca del enrejado del octágono. Alexa esquivó y aprovechó para tomar la espalda de la entonces campeona, con una rapidez y precisión que demostró lo mucho que lo habían practicado en el campamento. Para The Bullet, Valentina Shevchenko, aparte de ese momento, todo iba como esperaba. Todo fue según el plan, dijo Shevchenko a Red Corner MMA. Hasta el momento en el cuarto round, sí. En cierto modo lo esperaba de ella porque estaba en una posición en la que tiene que traerlo todo, hacer algo loco o algo así. Es obvio porque los contendientes hacen estas cosas y estudié sus peleas anteriores, vi sus peleas, esperaba lo que ella hizo y simplemente sucedió. No volverá a suceder nunca más. Ahora sí viene lo chido. Chicos, en este fragmento Valentina mantiene lo que ha dicho desde el día 1 sobre su derrota, que la pelea la perdió por un único y aislado error. Pero hay un par de cosas que no le había oído decir en otras entrevistas. Uno, que había estudiado peleas de Alexa, lo que es normal, pero Valentina sostiene y sostenía que se enfocaba solo en ser mejor y que no estudiaba a sus oponentes. Y lo otro es que lo que sucedió en esa secuencia, después de fallar su patada giratoria, ella se lo esperaba, basándose en lo que había estudiado de Alexa. Que igual se equivocó, pero que ese error no lo va a cometer nuevamente. Todo esto está un poco extraño porque Alexa nunca había hecho algo parecido en ningún combate. Y si se lo esperaba, es imperdonable que cometiera ese error. La verdad, yo creo que solo quiere seguir quitándole mérito al desempeño de Alexa. Pero como la victoria no deja mal a nadie, la que se está viendo mal es ella. ¿O qué piensan ustedes? Esperemos que todo esto sea solo estrategia de medios, porque si de verdad Valentina cree que lo que pasó en el UFC 285 se reduce solo a un error de ella y no a que Alexa fue mejor luchador esa noche, podría encontrarse con otro desarrollo y el mismo resultado el próximo 16 de septiembre. Y no solo lo digo yo, Rose Namajunas, quien la conoce bien, la ex campeona del peso paja, piensa igual. Rose confía en que Valentina es mejor que Alexa y cree que la bala puede recuperar su título en la revancha. Pero para eso es necesario que acepte que la derrota no fue causa de un error fortuito, sino que Alexa fue la mejor peleadora esa noche. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién es su favorita para ganar la revancha entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko? La racha de peso mosca de Shevchenko había sido tan perfecta como cualquier peleadora podría soñar, hasta quizás su anterior defensa del título contra Taila Santos, que ganó por decisión dividida. Valentina defendió su trono 7 veces consecutivas, lo que es un récord femenino dentro de la promoción. La nativa de Kirguistán todavía cree que es la mejor en las 125 libras, independientemente del resultado de su última pelea, y lo demostrará en su revancha con Grasso en la noche del UFC del próximo 16 de septiembre. Sigue diciendo Valentina: yo diría que este es un buen ejemplo de artes marciales. Incluso cuando sabes que eres la mejor, incluso cuando sabes que eres la luchadora más hábil,
Incluso cuando sabes que tienes mucho más que aportar al juego, a veces hay como cada segundo una oportunidad en la que tienes que aprovecharlo. Estar con plena atención sobre lo que está pasando. Eso fue precisamente lo que hizo Alexa. Valentina puede tal vez ser mejor en el global, pero la mexicana aprovechó su oportunidad. Cierra diciendo Valentina: esa vez fue como si fueron 4 asaltos seguidos a mi lado. Estaba ganando la pelea, continuó. Estaba segura de que estaba haciendo todo bien, pero es un segundo y todo puede ser completamente diferente. Lo más importante es que tengo otra pelea y tengo otra oportunidad de demostrar que soy la mejor, soy la campeona, lo haré. En el que fueron 4 asaltos de su lado, yo no lo vi así. Para mí, el primer asalto fue para Alexa, segundo y tercero para Valentina. Estoy casi seguro que así se apuntó en las tarjetas oficiales. El cuarto asalto hasta el momento de la toma de espalda estaba del lado de Valentina, pero si la bala hubiera sobrevivido al mataleón, ese asalto se lo hubiera llevado a Alexa y hubieran entrado al quinto 2 asaltos por lado. Fuera de lo que diga Valentina, podemos esperar una pelea emocionante, competitiva y divertida en la revancha. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.